Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a estudiar el milagro de la curación del cojo. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Primeramente vamos a leer la palabra y dice así la palabra: curación de un cojo. Sale en Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. En este relato vamos a hacer una pequeña reflexión. No se sabe exactamente cuándo tuvo lugar este milagro, tan ampliamente reseñado en los Hechos de los Apóstoles. Se cree que tuvo lugar algunas semanas después de la venida del Espíritu Santo. Pedro y Juan, subiendo al templo a la hora novena, que sale en Hechos capítulo 3, versículo 1, el lugar, la puerta del templo, era la casa de Dios judía, pero también era la casa de Dios. Jesús les había enseñado a concurrir a ella, a pesar de que era un lugar muy concurrido por los fariseos. Ahí se reunían para orar. Sale en Hechos capítulo 3, versículo 1, que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ellos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Oraban a la hora tercera, que son las 9 de la mañana, oraban a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y oraban a la hora duodécima, que son las 6 de la tarde. La puerta llamada de Salomón ostentaba ricos adornos de oro. Era la que daba entrada al patio de los gentiles. Jesús había andado y predicado por ahí. Eso lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 23, que dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y es también el lugar donde el fariseo y el publicano fueron a orar. Sale en Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 13. La época de los apóstoles fue una época de milagros. Solo así creía la gente de ese tiempo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 20, versículo 29, que le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos esos bienaventurados, porque no vimos esos milagros que hizo Jesús, pero creímos en Jesús, creímos en sus enseñanzas, creímos en su palabra. Por eso somos bienaventurados. Jesús dijo: yo soy la puerta. Sale en Juan capítulo 10, versículo 9. Porque al entrar por la puerta, que es Jesús, significa un paso al triunfo, un paso a conquistar, un paso a la libertad y poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos como el cojo sentado en la puerta, enfermos, estáticos, sin avanzar, atribulados, tristes, sintiéndonos sin esperanza, cuando estamos a un paso de entrar a la presencia del Señor para ser libre? Y Dios nos da la libertad y así conquistar nuestros sueños, ministerio que Dios nos tiene para tomarlos y hacerlos andar. Muchos nos mantenemos al margen de la puerta, sin querer entrar porque no queremos responsabilidades, no queremos involucrarnos en las cosas de Dios, porque no nos sentimos capaces, porque queremos seguir en lo mismo, sabiendo que es una gran responsabilidad y un sometimiento a la palabra de Dios. Queremos seguir un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. No queremos compromiso con Dios y su palabra. Entonces estamos como el cojo.
con un impedimento, el cual no nos deja entrar en el templo, no nos deja meternos de lleno a nuestro ministerio, porque todos tenemos un trabajo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero no queremos involucrarnos. El cojo no podía entrar al templo. Sale en Levíticos, capítulo 21, versículo 18 al 19, que dice así la palabra: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pies o rotura de mano. La palabra defecto que utiliza la Biblia es la palabra hebrea mum, que significa manchar, falta. La palabra se usa para describir el efecto del pecado. O sea que Jehová le estaba diciendo que no podían servir en ningún sacrificio personas que tengan mancha, que hayan cometido falta, que significa pecado. Luego el verso menciona la palabra quebradura, que Jehová utiliza la palabra hebrea sever, que significa ruina, caída, cautiverio. Esta palabra indica la razón primaria por el sufrimiento a causa de la desobediencia a Dios. En ese tiempo lo tomaban de forma literal, porque por esa razón el cojo no podía entrar al templo a alabar a Dios. Pero lo que Dios nos quiere enseñar es que no pueden servir en el templo personas que estén en pecado, personas que estén caídas espiritualmente, personas que estén cautivas del pecado. Por lo tanto, no podemos servir en el templo cuando estamos cojos espirituales. ¿Cuándo estamos cojos? Cuando tenemos un pie en el mundo y otros en el Señor. Cuando somos ciegos espirituales, no queremos ver el pecado, quedando cautivos de ese pecado. Es de esta ceguera y ser cojo que nos está hablando el Señor. No es de la ceguera física, sino de la ceguera espiritual. Porque cuántas personas podemos ver en el mundo que no tienen manos, no tienen pies y predican la palabra. Esas personas son como ejemplo para nosotros. No tenemos excusas, hermanos. Nosotros que tenemos buenas nuestras manos, nuestros pies, podemos predicar más libremente. Pero ustedes han visto pastores que no tienen manos y ellos predican. No hay excusas, hermanos. Tenemos que predicar esta palabra. Entonces miramos ahí que no es impedimento, no es impedimento que tengamos algún defecto físico. Eso lo revela ahí el texto. El Señor, ¿de qué estaba hablando Jehová de los ejércitos? No estaba hablando del impedimento físico el Señor. Estaba hablando de la ceguera espiritual. Estaba hablando de algo que nos impide entrar al templo, entrar a la puerta, alabar a Dios, servir a Dios. El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 29 al 37, que dice así la palabra: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto no lo quiso decir el Señor Jesús de manera literal, sino espiritual. ¿Qué nos quiso decir Jesús? Que si ese pecado te está haciendo ciego de un ojo, sácalo de tu cuerpo, ese pecado, para que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te tiene cautivo el pecado, échalo de ti el pecado. No vaya a ser que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No es que te vas a cortar la mano porque pecaste con la mano o pecaste con un pie. Es el pecado que tienes que echar fuera para ser libre. Esos impedimentos espirituales nos tienen estancados, evitando avanzar a otro nivel espiritual. ¿Y qué nos dice el Señor? Échalo de ti, ese pecado que te puede llevar al infierno y que evita que sirvas en el templo del Señor. Sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ese pecado que te mantiene cojo, ciego, te impide trabajarle al Señor. Es necesario por eso echarlo fuera de nosotros, echarlo fuera, limpiar el templo de Dios
el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, para servirle a Dios libremente. Sigamos con el relato. Este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Eso sale en Hechos capítulo 3, versículo 4. Pedro trataba de llamarle su atención al decirle: míranos. Es importante llamar la atención, porque sin la atención de las personas, las declaraciones o prédicas no surten el efecto deseado. Pedro se acordó también cuando Jehová en el Antiguo Testamento le dice al pueblo en Isaías capítulo 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvo. Eso le dijo el pueblo, Jehová de los ejércitos, al pueblo. ¿Qué le está diciendo Pedro al cojo? La palabra mirad que utiliza aquí la Biblia, Jehová de los ejércitos, es la palabra hebrea paná, que significa girar. ¿Qué le está diciendo al cojo Pedro? Míranos, que tendrás un giro en tu vida, o sea, un cambio, que serás salvo. Y fue lo que pasó. Pero el cojo estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. A veces estamos tan ciegos espirituales que no miramos nuestra salvación. Les estaba diciendo Pedro: míranos, que serás salvo, no solo físicamente, sino espiritual. Pedro, al mirar que el cojo no lo miraba de manera espiritual, tuvo que activar la fe del cojo y le declaró. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sale en Hechos capítulo 3, versículo 6. ¿Cuántas veces el cojo había escuchado decir el nombre de Jesucristo? Y él había escuchado todos los milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al escuchar ese nombre, es ahí donde comienza a crecer la fe del cojo. El nombre de Jesucristo. Se acordó de todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús. Pedro le dice: levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 3, versículo 7. Pedro, con cariño, le tomó la mano derecha. Eso significa, cuando le tomamos la mano derecha, quiere decir: eres mi amigo, eres compañero, eres estimado, ten confianza. Porque cuántas veces las personas rechazan, ¿verdad? Esa gente que pide limosna, que no le quieren ni tocar las manos. Entonces ellos se sienten así rechazados, pero cuando él le toma la mano, le da la mano derecha, que significa que eres compañero, eres amigo, eres estimado, ten confianza. El hombre con confianza le dio la mano a Pedro. Pedro tuvo misericordia por el cojo. Es la misericordia que nuestro Señor Jesucristo nos sembró en nuestros corazones. Con amor le tomamos la mano al necesitado, que necesita de salvación. Como Jesús, nuestro buen pastor, cuando nos encontró, nos llevó sobre sus hombros. Sale en Lucas capítulo 15, versículo 5, que dice así la palabra. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosa. Ahí está hablando de la oveja. Cuando el Señor Jesucristo nos encontró enredados en las espinas, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Alegremente nos sacó, nos liberó, nos limpió y nos salvó y nos llevó cargando, feliz porque nos había encontrado. Eso mismo le pasó al cojo. Con amor Pedro le dio la mano y en el nombre de Jesús fue libre de esa enfermedad. Y en el nombre de Jesús también fue salvo. Y luego dice la palabra en Hechos capítulo 3, versículos 8 y 9. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El cojo estaba feliz de que ya podía entrar al templo a alabar a Dios, como él deseaba entrar, como deseaba ese hombre entrar, que emocionado entró saltando y alabando. Gloria a Dios, decía, gloria a Dios, alabando al Señor. Lo contrario de muchos hermanos que en la actualidad no quieren congregarse en el templo a alabar a Dios.
por haberlo el Señor sanado, liberado de su pecado. Tenemos que estarles rogando a los hermanos que vayan al templo a alabar a Dios, que vayan a adorar a Dios. No quieren ir al templo, tienen pereza espiritual. Pero yo creo que este cojo, este hombre que fue sanado, liberado, haber estado todos los días en el templo, seguro que él acudía todos los días, era el primero y el último en irse del templo. Así deberíamos de ser ahora. Ahora estamos rogándole a los hermanos que vayan al templo. No quieren ir al templo. Y dice la palabra que al mirar el cambio que Dios había hecho en él, la gente estaba asombrada y espantada. Así se asombraron las personas cuando nos miraron cambiados. Tal vez éramos el vecino malcriado y amargado. Y cuando nació Jesús en nuestros corazones, hizo un cambio. Y esa amargura se convirtió en paz y amor hacia los demás. Entonces nos volvimos en un asombro y un espanto a la vez. El que era enfermo entró con los apóstoles en el templo, alabando a Dios. Se produjo en él un cambio que le impulsó a saltar y alabar a Dios. El atrio de los gentiles se llenó a rebosar de gente de Jerusalén. 2 apóstoles haciendo de la mano al hombre que era cojo, conocido por toda la ciudad, que mostraba su curación dando salto. Pero Pedro y Juan le retienen por la mano, mientras la multitud llenaba el recinto. Pedro no quería para él la honra, y en su discurso señala el verdadero autor del milagro. Sale en Hechos capítulo 3, versículo 16. El día de Pentecostés se convirtieron 3,000. Eso sale en Hechos capítulo 2, versículo 41. Pero con el milagro de la curación del cojo se convirtieron 5,000 hombres. Eso sale en Hechos capítulo 4, versículo 4. La Biblia solo declara hombre. Pero ustedes saben que en ese tiempo, por ejemplo, el carcelero de Filipo se convirtieron todos los de su casa, hasta los sirvientes. Entonces, la Biblia solo menciona 5,000 hombres, pero fueron más, porque pudieron haber sido toda la familia, todos los de la casa de esos 5,000 hombres. Entonces, eran más los que se convirtieron. Así pasará cuando las personas nos miren, cambiados por habernos convertido al Evangelio. Si antes éramos chismosos, ya no lo somos. Si antes éramos gritones, iracundos, ya no lo somos. Si antes éramos invivibles con los vecinos, ya no lo somos. Todas las personas se espantarán y se asombrarán por nuestro testimonio, se convertirán a nuestro Señor Jesucristo, porque ya no somos lo que éramos antes. El Señor nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha hecho nueva criatura. Porque entramos a la puerta que es Jesucristo, que sale en Juan capítulo 10, versículo 9, que dice: Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entremos por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo para recibir sanidad como lo recibió este cojo, libertad y salvación. Y alabemos al Señor como Él lo alababa, brincando, alegre, gozoso. Así tenemos que entrar a la casa de Dios. Así que tenemos que entrar al templo, alabar a nuestro Dios, porque a Él le gusta que le adoren en espíritu y en verdad. Así tenemos que entrar gozoso, alabar a nuestro Dios. No entrar porque tenemos una obligación, sino adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente. Aleluya. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Dios bendiga su familia. Ángeles acampen alrededor de ustedes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y alabemos al Señor como Él se lo merece. Él es digno de toda alabanza, porque Él entregó a su Hijo, y su Hijo entregó su vida. Vino, murió y resucitó para salvarnos de nuestro pecado. De una condenación eterna nos salvó el Señor. Y debemos de alabarlo siempre, como a Él le gusta, con espíritu y en verdad. Dios les bendiga. Amén.